a ser un tránsito complejo porque la gente no está pasando nada bien. Vos fíjate que hoy el laburante, sí, pero mira sí, el laburante, sí, esto lo decía recién Eduardo. hoy el laburante, que es un laburante que tiene trabajo en blanco, por ahí es pobre, pasó a estar en la línea de pobreza. Entonces, es una situación muy compleja, porque tenés la persona de clase media que no está acostumbrada a ejercer su derecho de protesta de una forma, exteriorizarla como por ahí las organizaciones de izquierda, etcétera, y le está pasando realmente muy mal, pero muy mal. Y el pobre también está en este fenómeno que no puede levantar cabeza. Es una situación altamente compleja y altamente volátil para el conurbano sobre todo. Diego, ¿y qué es lo que puede ofrecer una alianza electoral como la que hoy integra Juntos por el Cambio, sabiendo que viene de la experiencia de Cambiemos, donde, digo, primera vez que no se reelige un gobierno presidencial, digo, había una posición, o sea, hoy el principal problema para la gente en todas las cuentas es la inflación. Llegó ese gobierno diciendo la inflación es la demostración de mala gestión y se fue con el 50%. O sea, ¿qué es lo que le puede ofrecer? Hoy dicen también, la palabra de algunos asesores es, vamos a mostrar que volvimos mejores. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son esos argumentos? Mira, yo creo que la etapa que viene en la Argentina, creo yo, me parece necesita una decisión política muy fuerte en algunas áreas. Una es la discusión de los planes sociales, otra es la discusión de las leyes laborales, y otra obviamente es la discusión de la macroeconomía. Y ahí se van a discutir modelos de lógica de país que van a seguir con este rumbo decadente o van a tratar de torcer el rumbo. Yo creo que mayoritariamente la gente quiere cambiar. No digo por Cambiemos, pero quiere cambiar el status quo de una Argentina que no levanta cabeza. Con la misma lógica estamos cada vez un poquito peor. ¿Pero vos pensás que solo son los últimos 2 años? ¿No contás los 4, por ejemplo, de Macri como parte de esta crisis? Porque, de nuevo, si agarramos las variables... Pero por eso te digo, yo creo que Argentina hace muchos años viene en una decadencia así con una pendiente que a veces hace un poquito para arriba y después sigue la pendiente para abajo. Y creo yo que para torcer esa rumba hay que hacer cambios muy importantes, muy drásticos, y que bueno, hay que dar la pelea y la discusión para hacerlos definitivamente. Me parece que todo el tiempo discutir los paliativos o como decía recién, yo soy muy malo con los nombres. Silvia y Eduardo. Silvia y Eduardo. Como decía recién Silvia, yo le escuchaba atentamente con el tema de cómo se va organizando, digamos, la gente más pobre a partir de los planes, etcétera. Es una discusión para dar más de fondo. Yo no estoy de acuerdo con Silvia cuando dice, bueno, las organizaciones sociales de alguna manera le dan un rumbo a la vida de esa persona más humilde que hoy no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque me parece que en algún momento, digamos, esa persona necesita revalorizarse más allá de la certificación de su presencia en el comedor, que es lo que termina pasando con las organizaciones sociales, que lo único que termina haciendo es darle presencia de certificación en el comedor. Y de repente vos tenés certificando que hacen ollas en un comedor 50 personas. Y eso no es verdad, no es verdad. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay mucho tiempo ocioso para la gente más humilde. Y ese trabajador, que ya no es más trabajador, o no ha sido nunca trabajador, y está todo el tiempo ocioso, y sus hijos ven ocioso, tiene un futuro que es un futuro también ¿cuál sería la intención de una letargía constante también, de una decadencia constante como pasa en la Argentina. Igual le pasa a esa persona humilde con este tipo de planteo. ¿Y cuál sería la intención, cuál sería la razón por la cual se certificarían esa presencia de los... No, pero está bien. A ver, me parece que es una discusión con el tema del potenciar, que es en definitiva están acá discutiendo. Nosotros, que también somos unidad ejecutora, porque los municipios son unidad ejecutora, a la gente que certificamos nosotros le asignamos un tiempo laboral con vestimenta laboral en un tiempo laboral. Yo sé que a las organizaciones sociales esto les molesta. Ahora, yo te puedo asegurar que la persona... Pero déjame terminar, y te acepto con todo gusto la polémica. Sí, a ver, Eduardo, sí, te digo. Vos no sabés cómo cambia la perspectiva de la persona que con el potenciar hace una tarea donde cumple un horario determinado, en donde tiene una vestimenta laboral determinada y en donde la reconocen y alguien le dice, está bien hecho tu trabajo por ese tiempo que vos ocupaste trabajando. Bueno, ¿eso qué hace? Cuando el municipio le dice, mira, te corresponde el barrido de estas 5 cuadras, mira, vamos a hacer las podas con vos, etcétera, le cambia la perspectiva de cabeza a ese trabajador, a ese trabajador desocupado. Son fraudes laborales. En el caso que es cuando lo certifican las organizaciones sociales, insisto con esto, y no estoy acusando a nadie, al contrario, porque son lógicas que se han impuesto en la Argentina, terminan certificando en la mayoría de los casos, el no trabajo. Entonces, eso en la cabeza de la persona
que tiene que ejercer, que quiere progresar, y es un machete en la cabeza que le impide crecer. A ver, Silvia. No, Ahora sí. me Y parece después que muestra adrede, ¿no? Porque no creo que sea inocente. Está despreciando la tarea que hacemos las organizaciones. Mira, en un montón de municipios nuestros compañeros y compañeras limpian su barrio porque el municipio no entra, pero ni siquiera se le ocurre entrar. Y tiene personal para hacer eso y no lo hace y están los municipios totalmente abandonados, los barrios abandonados y los compañeros trabajan y trabajan bastantes horas. Después, en un montón de espacios nosotros precisamente hay una contención porque como hay mucha dificultad para conseguir trabajo, es muy frustrante la situación y mayoritariamente para los jóvenes organizamos espacios educativos. El otro día precisamente en Plaza de Mayo hicimos eso, salimos y mostramos, porque como quizá algunos como vos reproducen que solamente estamos en un comedor, bueno, no solamente estamos en un comedor, lo hemos mostrado incluso durante la pandemia, poniendo en riesgo nuestras vidas cuando todavía no había ninguna vacuna, digo porque hablar así livianamente de la tarea de las organizaciones, hacemos mucho esfuerzo, nosotros nos movilizamos, pero también hacemos mucho esfuerzo para hacer visible todo ese trabajo que se hace en todo el país. Mira, sería muy creemos que es el rol del Estado sería muy hacer lo que interesante vos que no contás. se subestime y que no se plantee que fomentamos la sociedad o que fomentamos que no se cumplan horarios. La verdad es que me parece que es totalmente A ver, despreciativo Diego, o desconoce Diego, y lo que totalmente escucho después el a trabajo Cristian que se Castillo que está con nosotros. Sí, a ver, No, a Diego. ver, es una visión, yo obviamente no acuerdo. Yo creo que los barrios, todos los barrios que están dentro de Argentina los tiene que gobernar la política, no una parte de la política y otra parte de las organizaciones sociales, porque la política no entra. Eso para mí no debería existir, si es que existe así como lo plantea la señora, que entiendo que en algunos lugares puede ser que pase. En Lanús, por lo menos, entiendo que no pasa eso. Sí, pasa. Y en relación, Lanús pasa. y en Sí, relación pasa. En la bastante. pasa, Sí, pensamos Mirá, que en la yo creo que pasa. no. Tenés que Pará, recorrer yo más los creo barrios, que pasa no, muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que Sí, nosotros nos te llevo, metemos, te llevo, cuando quieras te llevo. ir a nos hablar. metemos, por nos favor. metemos en todos Hay lados otro como para- problema ahí en el nos metemos fondo. en Hay que todos discutir el lados como fondo para del que eso no problema. pase. Ahí voy, Y Eduardo, el para mí es resto- el fondo. y No, no hay que discutir el fondo del problema, si no es fácil. Con respeto, Sí. Eduardo, con todo respeto, Sí. lo que pasa con las organizaciones sociales en los barrios, es que no le pueden imponer a la persona que tiene el plan un esquema de trabajo como si fuese un trabajo de verdad. Entonces termina pasando esto, terminan certificando No, está equivocado. tiempos de Disculpame, ocio pero no que citan- no hay trabajo. Disculpame, Y esa es la Juan Cruz, realidad. pero Por en eso el fondo hay certifican otro tanta problema. gente dentro de los No, comedores y no pueden certificar No, no un es grupo de así. trabajo. No es A ver, así. Eduardo, y lo que Mirá, escucha no, no, Cristian. mirá, Sí, Cristian, nosotros no tenemos... Para que quiero escucharlo, Sí, Cristian. por dale, supuesto. Cristian, dale. Cristian, Cristian. compañero. Sí, que se me enoja, dale. No, no. Primero, Sí. digo que no se tiene que utilizar para precarizar el empleo a los compañeros que se ven obligados a tener el potencial trabajo. Eso es lo primero. Y los municipios vienen usando y abusando para no tenerlos como trabajadores municipales y que no estén bajo el convenio y el salario que le corresponde. Y eso lo vienen reclamando los compañeros, que esa es la situación que se tiene que dar. Segundo, acá se mencionó algo que es cierto, que Argentina viene en una decadencia de hace rato. Sí. Y que se necesita un cambio drástico, pero en el sentido opuesto al que dice Diego. Acá lo que se necesita es ir hacia una sociedad socialista y un gobierno de la clase trabajadora. El capitalismo argentino está Veo produciendo... difícil esa Juan Cruz, sí, es difícil. Sí. Si querés, entonces vamos a seguir en esta decadencia, porque el capitalismo argentino ha hecho el milagro de aumentar los pobres de 4 al 40%. Está haciendo el milagro de que la economía se recupera y tenés salarios de hambre, donde hoy el laburante consigue trabajo, pero sigue estando bajo la línea de pobreza. La juventud, ¿qué esperanza tiene con este sistema? Ya trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin formalización, sin licencia para estudiar, sin licencia por enfermedad. Esa es la precarización del empleo. Son que hay periodistas. impuesto Yo de estaba capital. diciendo, yo estaba haciendo tic sin aguinaldo, taca. Estaba haciendo, pero estaba todo bien. Bueno, o sea. ahora para Sí. recuperar todo eso para las nuevas generaciones hay que plantear una salida de fondo y en Sí. cuanto al tema del empleo, Sí. dos planteos que quiero hacer. Uno, evidentemente hace falta un plan de obras públicas centrado en la vivienda para los sectores populares, ¿no? Que podría producir una gran creación de empleo. Y el otro elemento que nosotros planteamos Sí. es la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, lo cual, y repartiendo las horas liberadas entre ocupados y desocupados, lo cual te permitiría solo en las 12.000 principales Pero, empresas de para- Argentina mira, crear sí. 1.200.000 Pero yo te voy a plantear algo, te voy a puestos de plantear, trabajo. te planteo algo y se lo planteo a Eduardo también, porque hay algo que lo que está diciendo Diego, que yo entiendo a dónde va, y la verdad que a mí me tocó estar sin laburo, y lo que dice Diego, yo creo que tiene razón en eso de, hay una cuestión de lo formal, de lo laboral que plantea Cristian, que es cierto por un lado, pero ¿qué dice Diego sobre la actitud que a una persona le genera y le cambia
tener un lugar de trabajo, un jefe, un sentirse útil, Juan Cruz, te pero hace ver de ¿tú otra crees que hay manera? alguien que no quiere tener un empleo porque tiene una cultura? No, Hay una pero- pavada que se dice, y creo que ustedes tendrían que estudiar el problema, pensarlo. Se dice una pavada todo el tiempo. A la gente le falta cultura de trabajo. Eso es una payasada. Es una mentira que lo que intenta es introducir el problema que son vagos. De la manera más, digamos, más delicada. Falta cultura del trabajo. Esta gente es vaga. No, no es así. Pero yo creo que lo está planteando No, eso. no, sí. no sé, Déjame no. ir al planteo Sí. si querés ahora. Sí, de sí. Pero eso que cuando dicen eso, están pensando en eso. Cuando dicen cultura del trabajo, después coincido con lo de Cristian, en un punto. Dice, mirá lo que dice Cristian, el socialismo. No, porque esta política capitalista no no estoy viene... diciendo que esta No viene política- Nosotros creemos que hay que construir un nuevo movimiento popular en la Argentina porque el peronismo está agotado con bandera socialista. Ese es nuestro planteo y hay que construirlo. Espera. Sí. Dejá mirar lo de Kraves porque Sí. es muy grave, porque acá se oculta un problema. Cuando Cristina salió a decir, acá los movimientos sociales, y después fue muy específica, porque al principio parecía que era el movimiento Evita, como mencionó, bueno, si los viera Evita, pero después en el segundo discurso fue muy clara. Y dijo, son los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas. Eso es lo que le preocupa a la presidenta. ¿Y quién salió a decir, tiene razón la presidenta, que me los traigan a mí que yo tengo trabajo? Grindetti, el intendente de donde es Diego Kraves. ¿Sabe por qué? Porque los hacen laburar como perros por 4 horas y 22.000 pesos. Yo te entiendo, Por Eduardo, pero favor, con ese viejo. criterio Eso sabés lo que es, pero Juan pará, Cruz. yo ahora No, Juan Cruz, sí. espera, ahora te voy a Pero eso. espera. Pero déjame decirte esto, Juan Tenemos- Cruz. somos muy Es tiempos, sí. fraude laboral. Lo que No, hace la pero pará. intendencia es Pero te fraude pregunto, laboral. ¿cuál es la Si lo alternativa? hiciera un Pero privado, si el Estado, con tu tanto criterio- hablar de pero, privados, Eduardo, yo te entiendo, Juan Cruz, pero- tanto hablar de los privados, Sí. cuando el Estado emplea, Sí, pero hace un Eduardo, fraude laboral. Pero con tu criterio, Constituye un tu fraude criterio, laboral. el traspaso de plan a trabajo no se puede hacer. ¿Sabés cómo se hace? Sí, el municipio- Abriendo fábricas. Con el Pero el planteo municipio también no que dice puede, Cristian, sí. con Juan modificar Cruz, la cantidad de Juan horas. Cruz, Por 20 supuesto, 20.000 no pesos, superexplotando 20.000 gente. pesos, ¿a vos te parece que es un ingreso? 20.000 pesos, ¿te parece que es un ingreso? ¿Se puede decir que la gente tiene que trabajar es por un 20.000 ingreso. pesos? Pero sí. pará, ¿vos te parece? No, te estoy diciendo que no. Bueno, lo que estoy entonces- diciendo es que con el criterio entonces- ustedes, la política no puede hacer entonces- nada para poner a alguien a No, trabajar. si esos, Sí, pero si esos toma gente que le compañeros pague. van a hacer No, actividad, pregunto. tendrían que cobrar el salario que cobran los municipales. Con los Digo, beneficios. No precarizarle el empleo de esa forma. ¿Cómo se hace? No, yo estoy, bueno, ahí Eduardo lo plantea de esa manera, nosotros no precarizamos nada, somos una unidad ejecutora que le parece que le damos dignidad al trabajo de la persona que tiene potencial, la gente que tiene potencial con nosotros. Pásenlo a planta, La Diego. gente que tiene potencial con nosotros, te aseguro, con todos los que hemos hablado, está contenta, va, cumple los horarios, nadie le pone ninguna pistola en la cabeza para laburar y va y labura, está contenta, tiene su uniforme, tiene su horario, tiene su tiempo de ocio más controlado, tiene Pero un Diego, lo seguro. tienen Si que fuera pasar a municipal, planta. ¿cuánto cobraría? No tienen que pasar a Una planta. pregunta sencilla. No sean los Si- tres que esté contra No, uno. pero y una sí. pregunta sencilla. pero Si no hay fuese problema, no hay trabajador problema. municipal, si Sí. fuese empleado del municipio por la misma tarea, ¿cuánto cobraría? Mira, por las horas que trabaja, los municipios en general de la provincia de Buenos Aires son bajos los salarios. En los municipios en general, el horario tampoco es muy extenso en los municipios y la verdad que sí, cobran menos de lo que cobraría un empleado municipal, pero no tanto menos por el horario que cumplen, pues son pocas horas las que le damos nosotros asignadas para el potencial. Igual, insisto con lo mismo, la persona que tiene su uniforme de trabajo, su horario de trabajo, su lógica de pensar que puede progresar a partir del trabajo, le cambia la cabeza y está mucho mejor y tiene otro tiempo con su ocio. Yo, en el tema del ocio, en algún momento vos lo discutís, lo dijiste recién, lo de las 6 horas, el tiempo, y ahí me meto con Eduardo que decía la cultura del trabajo, yo no me quiero meter con la cultura del trabajo, pero hay una realidad, que una persona que no trabaja durante mucho tiempo, nunca trabajó, tiene mucho tiempo libre, Diego, mucho te tiempo puedo hacer de una ocio. pregunta, Pero pará, Diego. pero déjame terminar. Te puedo hacer una pregunta. Espera. ¿Cuánto hace que tenés gente? ¿Cuándo lo van a pasar a planta? Eduardo, porque te dejaron hablar. Si nosotros Sí. pensamos, Sí. Sí. como plantean ellos mismos, una Argentina integrada a partir del trabajo, de cualquier forma de trabajo, integrada a partir del trabajo, la cultura del trabajo, donde uno cumple un trabajo que son horarios, que son jefaturas, que son crecimiento, que es un salario, tiene que estar. Ahora, si yo no tengo ningún ordenador en mi vida, ¿cuál es mi perspectiva para adelante? ¿Cuál es la perspectiva para mis hijos? ¿Cómo hago? Yo conozco muchos casos y esto pasa. Le gusta a Eduardo, le gusta a Silvio, le gusta al Chipi.
Hay muchos casos que los papás no se levantan a la mañana para llevar a los chicos al colegio. ¿Sabes por qué? Porque tienen hasta los horarios cambiados. ¿Y sabes por qué tienen los horarios cambiados? Bueno, pero es la realidad. Vos enojate, Eduardo, es una realidad. No, Diego, no. Pero es una realidad. ¿Sabes por qué Diego, pasa eso? Porque no hay no ordenadores. No trates así a los compañeros. Pero nadie está... Pero los que no se levantan para llevar a los chicos son los ricos que los mandan con la mucama. Eso es lo que se levantan a la mañana. Eduardo, es una realidad que pasa en los barrios. Los papás llevan a los chicos al colegio. Enojate con la realidad. Enojate con la realidad. Yo creo no, la realidad no es así. La realidad es que los papás llevan a los hijos al colegio todos los días. Les quedan 3 minutos y lo voy a invitar para todos. Sí, dale, Diego. No, es la realidad. Después tenemos la forma distinta de ver cómo salimos de esta realidad. Yo creo que, insisto con lo que hablaba al principio, hace falta un cambio mucho más importante, un cambio de fondo. Recién Eduardo nombraba a Grindetti, creo que Grindetti va a ser parte de esos cambios de fondo que van a estar en la etapa que viene cuando sea gobernador. Y después veremos qué pasa con los demás. Yo creo que hay que ordenarse, insisto, con la cultura del trabajo. Lo que plantean las organizaciones hoy, a pesar de la forma que le buscan, y lo entiendo que es de buena fe y no es de mala fe, para mí, a la gente en la cabeza como ordenador de vida no sirve.